Luchad en las huestes del Señor. Seguiré siempre en pos del caudillo Salvador. La divina armadura conmigo llevaré. Marcharé siempre al frente de la lucha. Oye el paso firme de las huestes que van marchando de triunfo en triunfo. Jesús, oye el paso firme de las huestes que a victoria cierta va. Voy adelante con estas huestes que nos guíe el Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes. Me hallaré siempre al frente de la lucha, con la enseña de amor y de plena salvación. Alentado por fe marcharé junto al pendón, y por más que esta lid sea dura y sin cuartel, me hallaré siempre al frente de la lucha. Oye el paso firme de las huestes que van marchando de triunfo en triunfo. Jesús, oye el paso firme de las huestes que a victoria cierta va. Voy adelante con estas huestes que nos guíe el Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes. Me hallaré siempre al frente de la lucha. Si no te has alistado en las huestes del Señor, hazlo hoy con lealtad que te llama el Salvador. Ten valor, fe y tesón que te espera galardón. Ven, marchemos al frente de la lucha. Oye el paso firme de las huestes que van marchando de triunfo en triunfo. Jesús, oye el paso firme de las huestes que a victoria cierta va. Voy adelante con estas huestes que nos guíe el Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes. Me hallaré siempre al frente de la lucha. Muy buenas tardes, mis hermanos, amigos que nos acompañan esta tarde nuevamente en este segundo día para un servidor con el segundo tema que tenemos para esta tarde. Agradecemos a Dios la oportunidad primeramente de poder participar en este seminario internacional en línea organizado por nuestros hermanos que han estado interesados primeramente en edificar a la iglesia, en que podamos analizar de alguna manera más profunda estos temas que pues son muy comunes dentro de algunos sectores religiosos, propiamente pues el catolicismo. Y el tema de este seminario, el interés es obviamente la apología, lo que es la defensa de la fe. No olvidemos que la apología, pues, es un discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o de algo. Cuando entramos directamente a lo que es las Sagradas Escrituras, encontramos que esta misma definición de apología bíblica, en ese caso es el estudio y es la defensa de las Sagradas Escrituras. Así que dice Judas, versículo 3, que presentéis defensa, que estemos preparados para poder analizar directamente con la palabra de Dios los temas que nos conllevan pues, directamente al sentido de la doctrina bíblica. Y esta tarde estamos iniciando nuestro tema con la pregunta acerca de la virginidad de María, o también conocida como la perpetua virginidad de María. Así que hay una posición muy oficial que sabemos de la Iglesia Católica Romana, en la cual dice que María, la madre de Jesús, que ayer analizamos este tema, permaneció siendo una virgen por toda su vida. Nuestra pregunta analítica sería, ¿esto es bíblico? ¿Es respaldado por la Biblia de tal manera que pueda uno comprobarlo abriendo las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios, y poder entenderlo de esa manera? Así que debemos entender que, ¿por qué se cree esta pues doctrina de la perpetua virginidad de María? Pues obviamente tiene que ser junto con lo que es la enseñanza de la Madre de Dios,
la Reina del Cielo, que estábamos viendo también el día de ayer. Si usted no tuvo la oportunidad, le recomiendo que busque el tema La Madre de Dios o la Madre de Jesús, también por un servidor, y ahí va a encontrar la explicación sobre este tema, de la cual, bueno, así lo ve la Iglesia Católica Romana, lo cual, le vuelvo a repetir, no es el afán de poder ofenderlos o de querer agredir, porque no es el propósito. El propósito es, como Santiago dice, que la sabiduría que desciende de lo alto es amable, pacífica, pura. De esa naturaleza es nuestro estudio, nuestro comentario, para que podamos primeramente edificarnos y no tanto sentirnos agraviados, ofendidos o perseguidos. En nada de eso. Entonces, este concepto de la perpetua virginidad de María, pues directamente en la palabra de Dios nunca es respaldado. No hay forma de poder respaldar ese pensamiento de algunas personas, porque propiamente la palabra de Dios no lo enseña. Así que, pues realmente tampoco encontramos la exaltación, sino que todo lo contrario. Pues sabemos que las relaciones sexuales han sido permitidas por Dios en el plano matrimonial. El sexo es el matrimonio bendecido por Dios, como sabemos que es para, pues, los hijos, y para también, ¿por qué no?, el goce, ¿verdad?, en este caso del marido con su esposo, la esposa, y la esposa con el marido. Así que literalmente el sexo dentro del matrimonio, no dice la Biblia, en ninguna parte usted lo va a encontrar como pecado. Así que María de ninguna manera se hubiera contaminado tampoco a sí misma por haber tenido relaciones sexuales con José, su esposo. Pero todo el concepto de la perpetua virginidad de María está basado en una enseñanza antibíblica, propiamente como María la Reina del Cielo, y es un antibíblico malentendido propiamente en cuanto al sexo. Ayer estudiamos esto en cuanto al tema de Jeremías, este tema, que habla directamente de Astarte, una diosa babilónica, a la cual se refiere el texto que habla, porque 3 ocasiones menciona a la Reina del Cielo, pero nunca se refiere directamente a María. Así que, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios entonces acerca de la perpetua virginidad de María? Vamos a pensar en este caso la Biblia americana, la cual es una traducción católica de la Biblia. Podemos ver que la perpetua virginidad de María no es enseñada en la Biblia. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 25, dice que no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz un hijo y le llamó Jesús. Él, José, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta, quiero que note la palabra hasta, porque tenemos que estudiar gramaticalmente cada expresión de la bendita palabra de Dios para poder entender realmente cuál es el propósito de algún texto, y no solamente querer engañar o de alguna manera diluir la palabra de Dios. El texto dice claramente hasta que ella dio a luz un hijo, Jesús. Así que es abundantemente claro, José y María no tuvieron relaciones sexuales, de acuerdo al texto, le vuelvo a repetir, Mateo 1:25, hasta después de que el niño nació. Entonces, allá en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, lo mismo la versión América, que es la que utiliza la Iglesia Católica también, dice, no es el hijo del carpintero, no se llama su nombre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Se da cuenta que obviamente estas personas que están interesadas en ver la integridad, la salud de Jesús, vienen a buscarlo habiendo él trabajado, habiendo pues llevado a cabo el ministerio al cual vino a la tierra. Ahora María, como toda madre terrenal, pues se preocupa por la salud de su hijo. Algunos escritores dicen que pensó que tenía hambre o que estaba enfermo o algo por alguna necesidad. Directamente María viene a ver a Jesús. Y obviamente también nos declara la palabra que vino Jacobo, José, Simón y Judas. Pero dice claramente María y sus hermanos. ¿De qué estamos hablando? Pues está hablando el texto de la familia, de un seno familiar interesado por uno de los integrantes de esa familia o un núcleo interesado por ver cómo está propiamente su familiar. Así que pregunta también, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? No dice cuántas hermanas, pero dice sus hermanas con nosotros. Cuando menos debería de haber una persona, una hermana.
Pero el problema de aquí es el malentendido, mal aplicable o malintencionado, hermanos o hermanas. Aquí, hermanos, obviamente podemos entender que se refiere a familiares masculinos y también, obviamente, femeninos, no necesaria literalmente hermanos y hermanas. Sin embargo, el significado implícito está en ellos porque pensaban que Jesús como el hijo de José, y pensaron como el hijo de María, y pensaron como hermano de Jacobo, José, Simón, Judas, y el hermano de un número o nombre no mencionado de hermanas. Obviamente, padre, madre, hermano, hermana, si es necesario analizar a la luz de la palabra. Bueno, en realidad, ¿podemos nosotros decir primos cuando la palabra dice hermanos? Usted sabe que la palabra Delfos habla de hermanos, pero queriendo obviamente distorsionar, van a utilizar muchos argumentos, pero la versión América dice que mientras él hablaba con la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera, y queriendo hablar con él, dice Marcos 3:31, Lucas 8:19, y otros textos más que hablan directamente en cuanto mencionan a la madre de Jesús con los hermanos. Si ellos hubieran sido primos o los hijos de José, ¿sabe usted lo que dice mucha gente ahora también, incluso el catolicismo? Que estos eran de José antes de que se casara con María. Es una forma de poder querer distorsionar la palabra de Dios. Pero no es esto lo que está mencionando directamente la Biblia. No está hablando de un matrimonio previo. No se está mencionando de María, obviamente, como si no quisieran atribuir lo que es el seno familiar. Así que la perpetua virginidad de María no puede ser obtenida en la Escritura porque en toda manera se forzaría, obligarían a la palabra de Dios a entrar en una contradicción, y lo claramente, hermanos, eso atenta en contra la integridad de la bendita palabra de Dios. Así que por muchos siglos, los religiosos han participado en muchos debates teológicos sobre el tema de la perpetua virginidad de María. Y sabemos que los argumentos que se han presentado por muchos apologistas, muchos, han alcanzado un nivel hasta arrogante en cuanto al emocionalismo, pero también al razonamiento circular, el cual, hermanos, no ha logrado definir satisfactorio el tema según ellos. La razón primordial en la cual permanecen las dudas de la perpetua virginidad de María se encuentra en el hecho de que ha establecido un denominador común para juzgar la veracidad y también la preponderancia de las evidencias. Mientras que un grupo cita la palabra de Dios, que podemos llamarle la ley, o la palabra de Dios nada más, la Biblia, el otro únicamente toma lo que son dogmas, tradiciones o testimonios. Pero la manera adecuada para finalizar siempre este debate o este punto únicamente es acudir a la palabra de Dios. Y es triste porque mucha gente puede tener un concepto bíblico, mas cuando no lo conoce, puede tener un pensamiento en cuanto a las dogmas o tradiciones, pero no olvidemos que el Señor Jesucristo dijo que las tradiciones invalidan la palabra de Dios, y no podemos utilizar ni la tradición ni la lógica, como ayer hablábamos, los silogismos, porque propiamente tiene que ser la Biblia estudiada en su texto, con su contexto, y obviamente traída también del griego koiné para analizar directamente la enseñanza. Así que no olvidemos cuando el Señor nuestro Dios dijo, pues en vano me honran, enseñando como doctrina el mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, y es lo que están haciendo muchos, os aferráis a la tradición de los hombres. Y mencionas cuáles serán en los tiempos de Jesús: el lavamiento de los vasos de beber, de los platos, y hacéis cosas también semejantes. Así que si los judíos se aferraban a tradiciones, el día de hoy también muchos grupos religiosos también abrazan con tanta vehemencia que no toman en cuenta directamente la exhortación de nuestro Salvador, cuando dijo en Mateo 7:13, bien invalidáis el mandamiento de Dios, Mateo 7:13, para guardar vuestra tradición. Y haciendo esto, invalidan la palabra de Dios con vuestras tradiciones y obviamente también con muchas cosas semejantes a estas. Así que lo que estamos viendo cuando entonces oímos y escuchamos la doctrina, las dogmas de la Virgen acerca de la perpetua virginidad,
En todo caso, preguntamos, ¿cuál es la razón para la proliferación de diferentes dogmas, de tantos dogmas y tradiciones que estamos viendo el día de hoy en las religiones del mundo? La respuesta es muy lógica. Cuando las religiones o los individuos no pueden coherentemente defender las enseñanzas por medio de la palabra de Dios, entonces ellos buscan su refugio en los razonamientos para respaldar sus interpretaciones. Y volvemos al punto estudiado el día de ayer acerca de lo que conocemos como los silogismos. Le recomiendo que vaya al día de ayer la clase acerca de María, la Madre de Dios o la Madre de Jesús. Y ahí va a encontrar la explicación en la cual mucha gente utiliza las lógicas deductivas, pero no utiliza directamente la palabra de Dios. ¿Puede la lógica deductiva ayudarnos a deducir algo en la Biblia? Siempre y cuando la palabra la respalde una lógica, es decir, podemos entender que la palabra nos lo enseña a través del mandamiento, a través de la enseñanza directamente apostólica o a través también directamente de la sugerencia bíblica. Si no existe ninguna de las tres, que Dios lo manda, que los apóstoles lo hicieron, lo enseñaron y que la Biblia lo enseña, en todo caso no podemos tocar ningún tema. ¿Por qué? Porque no es conveniente salirnos del patrón bíblico. Así que directamente podemos ver la presencia de muchos recursos en una existencia, incluso desde la primer pareja que existió sobre la tierra. Encontramos al enemigo de nuestras almas, conocido como Satanás, como la serpiente antigua que engañó a los primeros seres, Adán y Eva, y él es el autor de las enseñanzas dogmáticas y tradiciones. Allá en Génesis dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Dice, nuevamente retomando, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Nota usted la intención? No comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Desacreditó la palabra de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A través de los siglos también podemos entender que estas dichosas tradiciones y dogmas, que son enseñanzas antagónicas a la palabra de Dios, la misma Iglesia Católica se atrevió a añadir los libros apócrifos que no pueden ser encontrados en el Antiguo Testamento ni ser respaldados por la enseñanza en la cual se han estudiado para ser o no ser parte de la palabra de Dios. Y cada uno que encontramos nosotros, por ejemplo, si recordamos a los mormones para poder justificar la interpretación completamente espuria a las escrituras, han añadido el libro del Mormón y añaden invalida la exhortación que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y ellos dicen, por ejemplo, Apocalipsis 22:18, olvidando algo interesante. Dice la palabra de Dios, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esa es la palabra de Dios. Pero no solamente ellos, sino también otro grupo religioso, también los testigos de Jehová, para poder quitar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, se han atrevido a alterar la Biblia que ellos usan, imprimiendo obviamente una supuesta también tradición, con la cual pretenden alterar las principales doctrinas que sostienen directamente nuestra fe. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1, que lo han modificado, que le han quitado, obviamente con una mala intención. Así que debemos de preguntarnos entonces en estos días, usted y yo, al considerar directamente estas introducciones que estamos tratando de desarrollar sobre este tema, acerca de la virginidad perpetua de María,
pues debemos de tomar en cuenta establecer parámetros siempre. Debemos de tomar en cuenta que la hermenéutica es una herramienta muy necesaria, bastante importante, que debemos de estudiar también a profundidad para poder entender, o mejor dicho, interpretar la palabra de Dios adecuadamente, correctamente, dependiendo de los estilos literarios que se manejan. Así que debemos nosotros tomar en cuenta que el poder hablar, obviamente, con cualquier persona, no solamente los católicos, en ocasiones nos lleva únicamente a escuchar razonamientos, pero no mantenerse dentro de la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. En una ocasión, su servidor platicaba con una persona que desarrollaba un importante puesto dentro de la fe de él, que también era católico, hermanos, o mejor dicho, que era católico, y de tantas ocasiones que estuvimos tocando el tema de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo importante de mantenerse dentro de ella y no salirnos de ella, esta persona llegó el momento que un día me argumentó y me dijo de esta manera, me dijo: la diferencia entre usted y yo, así me lo dijo, es que usted le cree todo a la Biblia. Y yo me quedé esperando la segunda parte. La segunda parte es que él me argumentó y me aclaró que él no creía toda la Biblia. Sinceramente, mis amigos, hermanos, esto es preocupante, porque estamos tratando de establecer un vínculo a través únicamente de la palabra de Dios, pero no más. Pero cuando realmente el vínculo no se puede llevar a cabo, establecer, entonces, ¿cuál es el propósito de platicar si realmente no creemos lo mismo? Entonces, yo le comenté a esa persona que era necesario dejar de hablar de la Biblia por la cual él no creía y lo cual yo sí la creo, y mejor en todo caso tratar de establecer pues una plática o una relación de amistad, pero bajo otros términos. Y en todo caso, hermanos, es triste porque esa expresión, yo no creo todo lo que dice la Biblia, entonces no se cree qué es lo que ellos está creyendo, o a dónde está llevando su pensamiento, pero no directamente a lo que es la palabra de Dios. Bueno, hermanos, regresando directamente al dogma de la virginidad perpetua de María, podemos, hermanos, encontrar diferentes enseñanzas, incluso sobre la Inmaculada Concepción, en la cual encontramos, por ejemplo, a lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado la conciencia de que María, llena de gracia, ha sido redimida desde su misma concepción. ¿Se da cuenta lo que están diciendo ellos? Hermanos, esto debería de espantarnos. ¿Cómo se atreven a llevar a estos niveles y pensar que la misma María, no solamente el ser que trajo a este mundo, sino que también ella misma, antes de venir a este mundo, también Dios redimió su pecado aparentemente, o de toda culpa? Hermanos, en todo caso podamos entender dónde está directamente la contradicción que ellos pueden utilizar. La Biblia dice claramente, Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, óigalo bien, todos, incluso María, están bajo pecado. El apóstol Pablo no hace acepción de personas y subraya el hecho que delante de Dios, todos, los judíos y los gentiles, somos pecadores. Claro, ahora pecadores redimidos. Pero también Romanos capítulo 3, versículo 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. En esa palabra todos, ahí también involucra directamente a María. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos hablando de la concepción en la cual, obviamente, hermanos, la Inmaculada Concepción, que María, hermanos, obviamente ya era desde antes de nacer o ya apartada por Dios, pero que nació sin pecado. La Biblia no dice eso. Así que la palabra de Dios establece el hecho de que toda la descendencia de Adán fue contaminada. Es decir, a través de nuestra propia decisión de obedecer a Dios, hemos decidido apartarnos y pecar. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, hablando también de María, también en Cristo todos serían vivificados. El día de ayer comentábamos también que María también se convirtió en discípula de nuestro Señor Jesucristo, y esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 14,
al igual que los hermanos o medio hermanos de Jesús. Así que la grandeza del nacimiento virginal de nuestro Señor Salvador Jesucristo implica dos verdades. La primera de ellas, hermanos, es que María tenía que ser virgen en cumplimiento de la profecía. Esa profecía la encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí, que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Sabemos qué significa Dios con nosotros. Hermanos, pero también para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen, hablando de María, no llevaría la semilla del varón en su vientre. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Así que ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando la profecía en la cual, una profecía desde el mismo Génesis acerca de la redención, pero a través de quién vendría esta redención. Hermanos, en todo caso, regresemos. ¿Qué es la virginidad? Estamos hablando que propiamente la perpetua virginidad de María, obviamente, hermanos, llegó al cabo al momento del parto directamente de Dios, de Cristo, perdón, cuando llegó a este mundo. Pero, hermanos, obviamente podemos preguntar en qué momento María permaneció virgen únicamente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no fue tocada por varón, que dio luz un nacimiento a Jesús. Y allá en Mateo capítulo 1, versículo 24, Mateo 1, 24, la Biblia dice que despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero la Biblia dice, pero no conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 25 también. La versión Biblia al día dice que no tuvieron relaciones conyugales hasta que dio a luz. La palabra de Dios para todos dice que ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que tuvo al bebé. Podemos seguir estudiando diferentes versiones, que las mismas versiones hablan lo mismo y aclaran que propiamente el texto se refiere a relación sexual. En esta manera afirmando la palabra de Dios que dice que no la conoció, es decir, no tuvo relaciones íntimas con ella, para poder, hermanos, obviamente ella traer en su virginidad al Hijo de Dios a este mundo. Hermanos, en todo caso, podemos comprender directamente la palabra hasta qué. Ese es el problema, hermanos, amigos, que no entendemos o no estudiamos algunas frases importantes dentro de la Escritura o de la literatura, que es la palabra de Dios, que es también una enseñanza bíblica. ¿A qué se refiere la palabra hasta qué? La palabra hasta qué indica directamente un límite de tiempo. Indica que tiene una acción que se va a llevar a cabo hasta cierto límite. Así que, hermanos, por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 13. Mateo 2:13 dice que después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Pero mire lo que dice, permanece allá hasta, subraye su Biblia, hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. La palabra de Dios, hermanos, dice claramente hasta que. Esta frase hasta implica directamente la permanencia de José, de María y del bebé hasta que el ángel del Señor le ordenara regresar a Israel. Así que de esta manera podemos entender la palabra hasta que el ángel le declara a José, vete a ese lugar y vas a esperar la señal o la misma orden para que puedas tú regresar nuevamente. Hermanos, le dice hasta que debía esperar en Egipto hasta la muerte de Herodes. Y esto significa que después de la muerte de Herodes, José y su familia entonces podían regresar. Entonces, si aplicamos nosotros la lógica católica, entonces José permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes y aún después de que Herodes murió, José se quedó en Egipto. Esa sería la lógica católica. Mas no es directamente lo que la palabra de Dios está enseñando. Mateo capítulo 2, versículo 15,
nos declara también que estuvo José allá, dice la palabra de Dios, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo capítulo 5, versículo 26, otro texto. Cuando el Señor Jesucristo dijo en esa enseñanza: hasta que pagues el último cuadrante. Esta enseñanza tiene que ver también echar a alguien en la cárcel que iba a permanecer en ese lugar hasta liquidar lo que estaba pendiente, hasta pagar su multa. El texto nos dice claramente, Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí. Note nuevamente la frase hasta que. El Señor aclaró, hasta que pagues el último cuadrante. Y hay demasiados textos, hermanos, que podemos encontrar con la misma enseñanza hasta que. Y eso, por ejemplo, si usted quiere apuntar, va a encontrar Mateo capítulo 10, versículo 11, Mateo 13:30, 16:28, 17:9, 18:30, 18:34, 22:44, 24:34 y sucesivamente demasiados textos donde claramente hay mucha evidencia que la palabra hasta que declara obviamente un tiempo, y el cual obviamente la Iglesia Católica, al tomar esa frase y quererla pervertir en este caso, no puede obviamente demostrarlo directamente con la Biblia, y entonces encontramos directamente que, hermanos, no justifican la doctrina sobre la virginidad perpetua de María. Así que otro aspecto también de la evidencia concerniente a la vida íntima de María con su esposo es el hecho de que María era una mujer muy obediente a la palabra de Dios. Afirmar que María permaneció virgen, dada, en este caso, toda la vida, significaría que ella entonces no obedeció la voluntad de Dios para las mujeres entonces casadas. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 24, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y entonces dice, serán una sola carne. En la primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 1, la palabra de Dios también dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios es muy determinante. Dios dijo que el hombre iba a dejar a su padre y a su madre, se uniría a su mujer, y los dos serían una sola carne. Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que a causa de las fornicaciones, para que no exista ese problema de inmoralidad, mejor que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pero también nos aclara, dice claramente que no se niegue el uno al otro, es decir, las relaciones sexuales deben de continuar para mantener obviamente la relación en su necesidad, pero también en su placer. Así que, mis hermanos, en todo caso, podemos regresar directamente cuando José cumplió las condiciones del hasta que, es decir, después del nacimiento de Jesús y el cumplimiento de los días en espera hasta que María fuera considerada por la ley como limpia. Entonces ellos compartieron toda la fuerza del amor, pero directamente con la aprobación directamente de Dios. Así que no permitamos que los argumentos únicamente basados en lógicas o tradiciones perjudiquen directamente la palabra de Dios y la puedan afectar. Así que, número 1, ¿permaneció José en Egipto después de haber cumplido la condición estipulada por él hasta que yo te diga? La respuesta es obvia. La Biblia dice que sí.
Número 2, permaneció encarcelado el hombre que hablamos también, después de haber cumplido la condición estipulada por hasta que pagues el último cuadrante. La respuesta es obvia. Claro que no. Pero permaneció José entonces sin conocer a María, después de haber cumplido la condición estipulada por el hasta que, y dio luz a su hijo primogénito. Hermanos, entonces permaneció José sin conocer a María. La Biblia dice que no. La respuesta es obvia, porque José tuvo a María como mujer. Y en todo caso, hermanos, ¿cuál es el resultado de una relación matrimonial? Pues obviamente los hijos. Hermanos, Mateo capítulo 13, versículo 55, un texto que directamente lo han distorsionado queriendo decir que la Biblia no dice lo que dice. Valga ridiculez. La Biblia no dice eso. La Biblia no está diciendo que son hermanos, cuando la Biblia dice que son hermanos o que eran los hermanos. Dice Mateo 13, 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Obviamente, hermanos, con el fin vehemente de evadir esta declaración entre muchas que se encuentran directamente en la Biblia, entre los argumentos presentados por aquellos personajes, hermanos, o católicos, encontramos directamente, hermanos, que directamente en el hebreo, hermanos, la palabra para designar a un primo, según algunos eruditos o muchos eruditos dicen que no aparece. Pero encontramos, hermanos, entonces que José, según algunos, o la Iglesia Católica, antes de tener una relación con María, de haberse casado con María, dicen ellos que ya era casado y que estos jóvenes, Jacobo, José, Simón y Judas, imagínense la ridiculez nuevamente, no eran hijos directamente de María, sino de un matrimonio anterior de José. Mi pregunta es, ¿con qué texto lo pueden respaldar? Pero también dicen otros hermanos ahí queriendo argumentar que eran hijos de una hermana de María, es decir, eran sobrinos de María. Y los más ridículos, hermanos, que eran discípulos de Jesús y que no propiamente eran sus hermanos. Así que necesitamos obviamente examinar cada uno de los argumentos para darnos cuenta que no existe absolutamente ningún respaldo en la palabra de Dios. Debemos de tomar en cuenta, hermanos, entonces, que el idioma hebreo, según los eruditos, no tiene la palabra para designar a un primo. En el Nuevo Testamento, hermanos, que fue escrito con griego koiné, el escritor directamente, hermanos, en los 4 evangelios, que se llama uno de ellos Lucas, en la lengua griega para poder hablar de hermanos, la palabra adelfos o la palabra femenina adelfe, que básicamente viene de la misma raíz, hermanos, en este caso es la cual se encuentra en Lucas. Así que, por ejemplo, la Biblia dice acá en el griego koiné, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Tu parienta, dice la Biblia. Hermanos, dice en estos exemes, para ella, la que llamaban estéril. Así que, hermanos, en todo caso, pues podemos ver también allá en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Acuérdense que la traducción viene del griego directamente hablando del primo de Bernabé. Ese primo era Marcos. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibirle. Hermanos, en todo caso, también en los salmos mesiánicos, encontramos una profecía de la animosidad de Jesús que experimentó de parte de los hermanos. Salmo, por ejemplo, Salmo 69, versículo 8, dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Obviamente esta profecía mesiánica habla directamente que el ministerio de Jesús, sus hermanos directamente no creyeron en él. Pero, por ejemplo, Juan 7:3 al 5, encontramos en ese pasaje que, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, dice, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. No creían en él.
Y la Biblia nos dice, porque ni aún los hermanos, sus hermanos, creían en él. Hermanos, en todo caso, la Biblia le declaró hermanos en diferentes contextos, pero también, queriendo de alguna manera querer distorsionar nuevamente también la verdad, utilizan la palabra primogénito, hablando únicamente que era el primer hijo, sin necesidad de implicar el nacimiento de otros hijos. Es decir, nada más María tuvo a Jesús, cuando la Biblia tampoco habla de ello. Así que, hermanos, entonces, podemos entender que el Hijo unigénito de Dios no habla precisamente de que únicamente fue el único, sino directamente que de ahí fue el primero y que también vinieron otra vez más. Hermanos, entonces, podemos entender que el primogénito, pensar que porque nació primero, directamente, hermanos, no saben que también pueden hacer otros más. Hermanos, y eso también lo declaró directamente Mateo. Así que los argumentos presentados directamente con el propósito de defender la inmaculada concepción de María, la virginidad constante o de María, hermanos, así que nosotros lo que creemos es que María concibió a Jesús sin pecado, hermanos, o sea que el Señor Jesucristo fue concebido sin necesidad de varón, sin pecado. Pero de alguna manera, hermanos, no solamente los católicos piensan ello, sino también le agregan que María fue concebida igual, sin pecado. Esto lo afirmó el Papa Pío IX cuando dijo: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción. Hermanos, qué arrogancia al decir esto. Por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. ¿Quién dijo esto? Papa Pío IX, que desde el mismo instante de la concepción de María, hermanos, ella fue directamente sin mancha. Así que, hermanos, directamente el hecho de que María, lo podemos ver a la luz de la Biblia, hermanos, como toda descendiente también de Adán, hermanos, María nació pecadora. La palabra de Dios, hermanos, entonces nunca, jamás se equivoca y afirma que la descendencia de Adán ha nacido bajo pecado. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Dice, por cuanto todos, eso también incluye a María, que la cual también necesitaba un Salvador. La llamada famosa Vulgata Latina, traducción de Jerónimo, contribuyó también a uno de los muchos errores que encontramos en varias doctrinas católicas. Por ejemplo, hermanos, ellos dicen que el anuncio de Gabriel a María concerniente a la encarnación de Jesús, dicen ellos, hermanos, por ejemplo, y entrando el ángel en donde estaba ella, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Hermanos, como podemos ver, la versión latina de Jerónimo no tradujo el saludo del ángel adecuadamente. Nosotros lo que encontramos directamente, hermanos, en la traducción, dice salve muy favorecida o salve agraciada. Pero Jerónimo cambió. Este traductor le puso salve llena de gracia, en lo cual ignoró el original griego, y de ahí amparó, hermano, la Vulgata Latina para traducir como salva llena de gracia. Así que, mis hermanos, son muchas cosas que podemos hablar acerca de esta enseñanza de la Virgen María en cuanto a la virginidad perpetua. Pero tenemos que ser muy sinceros con Dios y tener que ser muy claros. Cualquier aberración o cualquier distracción que nos hagamos directamente, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios, tendrá pues castigo primeramente de parte de Dios. Así que no olvidemos que esto es muy delicado, que es del Dios eterno, del cual estamos hablando, de su bendita palabra, la cual inspiró a los santos hombres para que usted y yo, amado oyente, podamos estar meditando en este tema tan interesante. Así que, pues bueno, vamos a ir concluyendo en este tema para que podamos definir directamente
este tema en cuanto a la perpetua virginidad de María. Hermanos, hablando humanamente, nada más nuestro Señor fue sin pecado. Ayer hablábamos y queremos comentar, María fue una persona demasiado especial delante de Dios, la cual pues obviamente fue elegida por Dios como un instrumento para traer a este mundo al Salvador. Dentro del plan redentor, hermanos, Dios escogió a María con un propósito bastante particular. Pero en todo caso, hermanos, defender la virginidad de María, hermanos, esto emplea muchos razonamientos que pueden satisfacer el sentimiento natural de personas que ignoran directamente las Escrituras y desconocen las reglas básicas en cuanto a la imparcialidad apologética. Pero aún mismo dentro del catolicismo sabemos también que hay muchos hombres que se han levantado y que han denunciado las doctrinas erróneas enseñadas por ese dogma o ese grupo religioso. Por ejemplo, hay uno de los antiguos conocido como Eusebio. Eusebio lo puede encontrar usted ahí en el Google buscando quién era. Un escritor antiguo dijo que ninguno está exceptuado de la mancha del pecado original, ni aún la madre del Redentor del mundo. Eusebio dijo que solamente Jesús, únicamente Jesús, quedó exento de la ley del pecado, aun cuando haya nacido de una mujer, pero de una mujer sujeta al pecado. Otro escritor antiguo llamado Agustín dice que María murió por causa del pecado original, transmitido desde Adán hacia todos los descendientes. El mismo Agustín, dentro del mismo catolicismo, dijo que María había muerto a causa del pecado original. Anselmo, otro escritor antiguo, dijo, si bien la concepción de Cristo ha sido inmaculada, no obstante, la misma Virgen de la cual nació ha sido concebida en la iniquidad y nació con el pecado original, porque ella pecó en Adán, así como por él todos pecaron. Esto lo dijo también Anselmo defendiendo que no era literalmente válida la perpetua virginidad de María. Tomás de Aquino, otro escritor antiguo, dijo, la bienaventurada Virgen María, habiendo sido concebida por la unión de sus padres, ha contraído el pecado original. También María. León I, otro autor conocido en la antigüedad, otro católico también, dijo, entre los hombres, Cristo solamente fue inocente, porque él solo ha sido concebido sin la suciedad y la concupiscencia de la carne. Inocencio dijo, Eva fue formada sin culpa, engendró en la culpa, María fue formada en la culpa y engendró sin culpa. ¿Cuánta verdad tenían, hermanos? ¿Cuánta razón tenían directamente estos escritores antiguos, directamente también del catolicismo? Así que, hermanos, tristemente no les obedecieron, no les creyeron, y de tal manera que prefirieron, obviamente, cambiar la doctrina de la perpetua virginidad de María. Así que, ¿cuál es la enseñanza bíblica sobre el pecado? La Biblia dice que el único que nació sin pecado fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5. Y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados, pero también Juan dice, y no hay pecado en él. Así que, mis hermanos, es interesante que las tradiciones, los dogmas y los razonamientos humanos declaran que María es María siempre virgen, que la madre de Jesús es la madre de Dios y que la mujer muy favorecida es la María llena de gracia. Pero nosotros, mis hermanos, amados, amigos, tenemos que llegar a una conclusión. Y la conclusión bíblica de la palabra de Dios, respaldada por la voluntad de Dios a través de la Escritura, en todo caso, la conclusión de todo esto es, hermanos, que directamente la María que ha presentado directamente el catolicismo romano no es la María de la Biblia. No es la María que declara y de la cual habla la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque la Biblia no dice absolutamente nada de una mujer concebida sin pecado, perfectamente inmaculada, siempre virgen y que obviamente ha asumido el cielo. Hermanos, no es la misma María, no habla de esta María, porque directamente las evidencias de la Iglesia Católica son doctrinas que contradicen a la palabra de Dios y directamente que María era la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. María era la Virgen, pero no la Virgen perpetua. María era una pecadora, pero no una santa inmaculada. Así que, hermanos, al encontrar tales discrepancias, ¿qué camino debemos de tomar? Mi hermano que está escuchando esa enseñanza, amigo que usted viene o todavía tal vez practique el catolicismo. Si las enseñanzas contradicen la evidencia de la Biblia, usted necesita tomar una decisión. Usted necesita decidir qué es lo que va a hacer realmente, porque realmente si usted cree que la palabra de Dios, acuérdese, Romanos capítulo 3, versículo 4, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos, amigos, en todo caso, si realmente está buscando usted a Dios con toda sinceridad, déjeme decirle que está haciendo lo correcto al escuchar este seminario internacional en línea, organizado por diferentes hermanos a nivel internacional, para que la palabra de Dios pueda llegar a Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos y cualquier país donde directamente tengamos el interés de conocer la palabra de Dios, pero sin ser diluido, sin ser afectado o sin agregarle y sin quitarle. Así que, hermano, ¿qué podemos esperar nosotros el día de hoy de alguien o de una iglesia que ha prohibido directamente la lectura, la enseñanza y la promoción de la misma palabra de Dios? Hermanos, nosotros como Iglesia de Cristo que somos, nuestra labor directamente es únicamente basarnos en la palabra de Dios, la cual es suficiente para todo y la cual obviamente solamente respetamos el contexto, mas no inventamos, agregamos o quitemos. Hermanos que somos y pertenecemos a la Iglesia de Cristo, mantengamos siempre esa misma decisión, que únicamente si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre según el poder que Dios da. Hermanos, mantengamos el celo en cuanto a la palabra de Dios sin quitarle, sin agregarle y sin argumentar doctrinas humanas. Mis hermanos, gracias por permitirme en este segundo día para un servidor continuar con este tema de la perpetua virginidad de María, la cual, hermanos, si es que sigue enseñándose ese dogma, no es la María de la Biblia. Así que, mi amado hermano, le invito a que siga escudriñando. Recuerde usted que el Señor Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas a ustedes se encuentran, les parece que encuentran la vida eterna, pero ellas también hablan de mí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, mi amado oyente, le invito a que abra su corazón, diluya directamente la palabra de Dios, respete la palabra de Dios y sobre todo mantengamos siempre la fidelidad a la palabra y a la voluntad de nuestro Salvador. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Que Dios, nuestro Padre, siga bendiciéndole, siga siendo bueno con usted y sobre todo siga trabajando en su corazón en esta edificación, en este banquete espiritual que estamos llevando a través del Seminario Internacional en línea. Gracias, mis hermanos organizadores. Dios les bendiga a todos. Nos reunimos en el monte, nos acercamos a su faz, humildemente ante su trono, cantamos gloria a su faz. Gloria, honor y alabanza. Gloria, honor y alabanza. Al Cordero, a nuestro Rey. Oh, aleluya. Salvo por gracia, no por ley. Nos reunimos en el monte, nos acercamos a su paz, humildemente ante su trono, cantamos gloria a su faz.
Gloria, honor y alabanza. Gloria, honor y alabanza. Al Cordero, a nuestro Al Cordero, a nuestro Rey. Rey. Oh, aleluya. Salvo por gracia, no por ley. Gloria, honor y alabanza. Gloria, honor y alabanza. Al Cordero, a nuestro Al Cordero, a nuestro Rey. Rey. Oh, aleluya. Salvo por gracia, no